Hola, soy Juan otra vez y seguiremos hablando de armaduras en el curso de estructuras isostáticas del equipo de puentes de acero ASC FIUNAM. En este video hablaremos de las hipótesis necesarias para analizar una armadura y la estabilidad en este tipo de estructuras. Bueno, algunas de las hipótesis que se consideran las importantes al analizar armaduras es primero que todas las barras deberán ser rectas y deberán ser esbeltas. Luego, que las fuerzas deberán estar concentradas y solo actuarán exclusivamente en los nodos. No se vale nada de fuerzas intermedias en las barras o cargas distribuidas en la armadura. Luego, las barras deberán estar unidas mediante articulaciones libres de fricción, es decir, que todos los nodos serán articulados y no se oponen al giro. Convenientemente, todas las armaduras deberán estar hechas a base de triángulos. También otra hipótesis importante es que el peso de una armadura puede ser despreciable en comparación a la carga que ésta va a resistir. Es una consideración más que necesaria, conveniente. Cuando se requiere utilizar el peso de una armadura en el análisis, en la determinación de miembros de tensión o compresión, pues el peso de la armadura se divide entre los nodos eh, y no se considera distribuida. Muy bien, uno de los objetivos principales de una armadura es que deben de ser estructuralmente muy eficientes, es decir, que deben de ser ligeras, pero soportar muchas cargas. También deben de salvar grandes claros. He aquí que el peso de las estructuras de este tipo a veces se considere despreciable en análisis planos como los que estaremos haciendo aquí. ¿Por qué las fuerzas solo deberán ser concentradas y actuar en los nodos? Bueno, pues para que la armadura sea ligera como se quiere y sea eficiente, pues los elementos deberán ser esbeltos para precisamente buscar eficiencia, peso, carga. Pero ¿qué pasa si tenemos un elemento esbelto y le aplicamos una fuerza concentrada al centro o alguna carga distribuida? Pues al ser un elemento muy esbelto, pues tenderá a flexionarse. Es como lo que sucede con estas reglas convencionales de plástico de 30 centímetros. Si tú le aplicas una fuerza al centro de esa regla, pues muy fácilmente se va a flexionar. Ahora, aquí pongo la foto de este amiguito, porque cuando alguien trata de romper alguna barra esbelta, ya sea de madera o de cualquier otro material, no sé, PVC o algo, lo que hace uno inmediatamente es aplicar una fuerza al centro que haga que esta barra falle, se rompa, se flexione, hasta que pues la rompamos. Yo no he visto a nadie, y no creo que nadie, rompa una barra estirándola hasta que se rompa, ¿no? Tensionándola. Comprimiéndola tal vez puedes lograrlo, pero te va a costar mucho en comparación que si le aplicas una fuerza al centro de este elemento esbelto. He aquí que en las armaduras se considere que las fuerzas actúan exclusivamente en los nodos, porque si actúan al centro de un elemento esbelto, pues no va a ser muy eficiente que digamos, porque se va a flexionar y va a fallar muy fácil. Ahora, siguiendo con esta hipótesis de que las fuerzas deberán estar concentradas en los nodos, debido a esto, las armaduras estarán actuando exclusivamente a fuerzas axiales, es decir, que actúan en el eje longitudinal de cada elemento. Estas fuerzas, al estar aplicadas en los nodos exclusivamente, pues sí se distribuyen de esta manera, principalmente en las barras. Es por eso que se solicita que que se consideren todas las cargas aplicadas en los nodos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de estabilidad en armaduras, recordando el concepto que se estableció en el primer tema, y es que una estructura será estable si un agente externo intenta perturbar su condición de equilibrio y no lo logra. Oye, pero yo te dije que las articulaciones, los nodos se consideran como articulaciones, y una articulación como que no suena muy estable, ¿no? En una armadura, porque puedes rotar cualquier elemento. Pues en realidad no es muy estable. Una articulación no es muy estable. Veamos esta estructura de aquí, que es un cuadrado, un rectángulo. Si yo le aplico una carga en uno de los nodos, pues esta evidentemente se va a deformar y perderá su condición de equilibrio, precisamente porque está unida con articulaciones. Esta estructura no será estable. Sin embargo, aquí está la razón de que se pida que las armaduras estén hechas a base de triángulos. ¿Qué pasa si yo tengo un triángulo y le aplico una carga?
A pesar de estar unida por articulaciones, a pesar de que están unidas por articulaciones las barras, los ángulos en el triángulo no van a cambiar debido a la carga. Van a cambiar únicamente si la carga es lo suficientemente grande para que se deformen las barras. Pero antes de eso, esos ángulos se van a mantener. La estructura no va a cambiar su condición de equilibrio. Va a permanecer quieta y no se va a deformar. Si regresamos a la estructura anterior, para solucionar este problema de inestabilidad únicamente tendríamos que agregar aquí una diagonal aquí en este sentido o una diagonal acá para que la estructura ya sea estable y formar una configuración de triángulos. Si a esta estructura ahora le aplicamos la carga aquí concentrada en el nodo, ya no se deformará con tanta facilidad como se hizo aquí. Entonces, parte de que una armadura sea estable es debido a que está hecha de configuraciones triangulares. Ahora veamos aquí una de estas ventajas de las configuraciones triangulares en las armaduras. Esta estructura de aquí no es estable porque ante esta carga vertical que se le aplicó, perdió su condición de equilibrio. Si ahora le agregas más elementos para formar triángulos, ahora ya será más estable y podrá soportar esa misma carga. Obviamente generando algunas demandas en los elementos. Ese elemento que añadiste, pues ahora se va a tensionar. Ahora agrandamos el claro. Si a esta estructura le quitamos las columnas del centro, ya no será estable y se deformará por sí sola. Sin embargo, si ahora añadimos más elementos y formamos configuraciones triangulares, esta estructura será estable y podrá soportarse a sí misma sin necesidad de las columnas. Obviamente, esas columnas que resistían una carga, ¿a dónde se ha ido esa carga interna que se generó en las columnas? Pues esa carga se fue hacia los elementos barra de la armadura. Y ahora el elemento que añadimos para formar la configuración triangular estará en compresión. Gracias a las armaduras, gracias a los triángulos es que las armaduras son estables y pueden salvar grandes claros. Siguiendo, vamos a hablar de estabilidad. Seguimos con estabilidad de armaduras. Cuando resolvemos una armadura o cualquier estructura, tenemos que determinar si es isostática, si es hipostática o si es hiperestática. Para decir que una estructura es isostática, el número de incógnitas a buscar en la armadura, en la estructura, deberá ser igual al número de ecuaciones que tenemos disponible para solucionar el sistema. En este caso, las incógnitas son las fuerzas que ocurren en las barras debido a las cargas y las reacciones de la armadura. Es decir, que el número de incógnitas va a ser igual al número de barras más el número de reacciones. Ahora del otro lado tenemos el número de ecuaciones. Por cada nodo que existe en la armadura, podemos usar 3 ecuaciones de equilibrio estático, ¿no? Porque cada parte de la armadura estará en equilibrio. Entonces, por cada nodo podemos usar la sumatoria, la suma de fuerzas en dirección horizontal, la suma de fuerzas en dirección vertical y la suma de momentos. Sin embargo, esta última ecuación, la de la suma de momentos igual a 0, no es de ningún uso en los nodos, porque todas las fuerzas que actúan en los nodos debido a las barras pues son fuerzas concurrentes, es un sistema de fuerzas concurrentes, entonces ninguna de estas fuerzas generadas por las barras va a generar algún momento respecto al nodo y tampoco el nodo va a generar alguna oposición al giro, precisamente porque se considera como una articulación. Es decir, que el nodo no genera ningún momento que impida el giro respecto a él mismo. Muy bien, entonces tenemos para una armadura que el número de ecuaciones es 2 veces el número de nodos y el número de incógnitas es el número de barras más el número de las reacciones. Si se llega a la igualdad del número de barras más el número de reacciones que sea igual a 2 veces el número de nodos, pues se dice que la estructura es estáticamente determinada o isostática. Esta es una condición necesaria, más no suficiente para que la estructura pueda ser estable, para que la armadura pueda ser estable. Si el número de barras más el número de reacciones es mayor que 2 veces el número de nodos, se dice que la estructura es estáticamente indeterminada o que es hiperestática. De la misma manera, una estructura hiperestática puede ser estable, pero que sea hiperestática no es una condición suficiente para determinar si la estructura es estable o no lo es. En cambio, si el número de barras más el número de reacciones es menor que 2 veces el número de nodos, aquí sí no hay de otra, la estructura es hipostática y es inevitablemente inestable.
Esto se debe a que no hay suficientes barras para restringir a todos los nodos que hay en la armadura. Muy bien, veamos estas dos armaduras de aquí. Se cumple que las armaduras son isostáticas, entonces será estable, pues vamos a analizar eso. Cada una de estas armaduras tiene 7 barras y tiene 3 reacciones. Suman 10 incógnitas que tenemos que determinar. Y el número de nodos es 5, entonces disponemos de 2 por 5 es igual también a 10 ecuaciones para determinar las incógnitas. Entonces 10 es evidentemente igual a 10 y la estructura es isostática, pero será estable. Pues en realidad estas dos estructuras no son estables, porque para que sean estables, ante cualquier condición de carga, estas deben de mantener su condición de equilibrio. Pero para estas cargas que se muestran en mi pantalla ahora mismo, las armaduras no van a estar en equilibrio. Para empezar, la armadura de la derecha, con esta carga que se le aplicó aquí, no hay ninguna reacción en la armadura que impida el desplazamiento horizontal. Entonces, esta armadura que está hecha solo con apoyos de carrito, como se le conocen, se va a desplazar inevitablemente hacia la derecha y va a perder su condición de equilibrio. En cuanto a la estructura de la izquierda, la articulación no impide el giro, o sea, la articulación es una articulación. Y aquí tenemos un apoyo de carrito. Si yo aplico esta fuerza que está aquí, esta fuerza en dirección gravitacional, no hay nada que impida que la estructura gire respecto a la articulación, porque aquí en este punto de aquí no hay ninguna reacción que impida que que la armadura se mueva hacia abajo y aquí no hay ninguna reacción, un momento reaccionante que impida que la estructura gire hacia acá. Por lo tanto, esta estructura es inestable. Igual esta. Entonces, a pesar de ser estáticamente determinadas, estas armaduras son inestables. Entonces, ni nos molestamos en resolverlas porque no van a ser estables ante cualquier condición de carga y pueden fallar de manera muy fácil. Esto fue el tema de hipótesis consideradas para las armaduras, para su solución, y estabilidad en las armaduras, tanto externa como interna. Espero que haya sido de su agrado y en el siguiente video vamos a introducir el método de nodos para resolver armaduras. Gracias.